El conflicto en Gaza se ha erigido como uno de los escenarios más complejos y decisivos de la política internacional actual. Lo sabemos, y las consecuencias de la actual y de la pasada, pero es que las consecuencias influyen en los equilibrios globales de una manera sin duda fundamental. Y a raíz de, ya sabemos, del ataque de Hamás en octubre del 23, de la intensa campaña israelí posterior, de la reconfiguración de las alianzas regionales y de las transformaciones en todos los órdenes de la zona, que ha habido mucho cambio, pues se ha creado un panorama que es muy volátil. En este contexto, sabemos, Israel sigue defendiendo su derecho a existir, tiene el entorno, esa aspiración a más largo plazo después del plan de Trump, de una solución de dos estados con ciertas fases a cumplir, complejas sin duda. El caso es que ahora mismo tenemos un proceso dinámico que a su vez tiene un equilibrio complejo, y queremos saber cómo están evolucionando las fuerzas en juego, porque nos interesa a todos los habitantes de este planeta que haya paz en esa zona, eso es fundamental. Por ello, hemos invitado a Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias y feliz año. Igualmente. A ver cómo viene el año. A ver, de momento lo que sabemos es que el plan de Trump de 2025, que es el que está sobre la mesa, lo que nos propone y hacia donde nos marca pasos es hacia una transición, una estabilidad relativa. Pero claro, uno va reclamando o generando expectativas. ¿Somos realistas y esperamos una desmilitarización total de Gaza cuando en paralelo seguimos viendo, Carlos, que se rompe el alto el fuego de forma permanente? Bueno, sigue habiendo incidentes, sigue habiendo ataques, sigue habiendo respuesta de las IDF. Es decir, esa idea de una desmilitarización total, pues hay que ser realista, es improbable a corto plazo. Tenemos a Hamás, que se sigue negando a entregar armamento, a desmilitarizarse. Hay presión sobre Hamás, hay determinados países que están ejerciendo una presión bastante grande, pero estamos en esa zona inconclusa, en ese momento pues que está avanzando la cosa pues muy lentamente. Esta desmilitarización tiene que ser bastante completa antes de iniciarse la segunda fase, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Y a ver en qué momento pues deshacemos este nudo gordiano y se pasa a una segunda fase. Aunque te traigo aquí una cosa optimista, vamos a hablar así. Hay rumores, ideas sobre en la zona de Rafah iniciar pues un poquito de una cierta reconstrucción piloto, limpieza de todos los escombros, quitar los explosivos o lo que esté sin explosionar, limpiar, empezar a construir allí algo para que empiece un poquito a verse y avanzar el proceso. Claro, eso anima, sin duda, y a la vez sirve para ver las dificultades, porque... Efectivamente, es decir, dar un paso adelante, crear ahí algún barrio piloto, alguna cosa, que vayan gazatís a vivir allí de alguna manera, que vean que es posible y a la vez pues intentar el desarme de Hamás. Claro, que tiene que ser en gran medida, yo supongo, reivindicado por los propios palestinos, porque es cuando cobrará sentido. Totalmente. Es mejor hacerlo desde dentro que hacerlo desde fuera. El plan, además, Carlos, establece un consejo para la paz. Lo presidiría el propio Donald Trump. ¿Y cuál es su objetivo? Pues supervisar una suerte de gobierno de tecnócratas, ¿no?, en Gaza. Pero claro, siempre se ha hablado del efecto nocivo de las potencias internacionales en toda esa zona. Sabemos Sykes-Picot y cosas que ahora no vamos a mencionar, pero bueno, que están ahí. Hay una tutela internacional, entonces, en el plan de Trump, que puede quizá hacer que haya quien se cuestione la legitimidad de esas instituciones palestinas, sobre todo por parte de los propios gobernados, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, cuando tú trasladas esa supervisión internacional a una zona en conflicto, bueno, pues puede haber una cierta falta de legitimidad, una cierta falta de bueno, pues eso no ha sido elegido por la población, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
pero vamos a poner las suelas, los boots on the ground, vamos a ser realistas, ¿no? Es que no hay otra manera de hacer las cosas. Es decir, es que es el mal menor. O sea, desde luego la tutela internacional no es una opción fenomenal, no es una opción brillante, ¿no? Pero es que es la única válida ahora mismo. Un tercero, ¿no? Ahí que esté. Exactamente. Es que, tú fíjate, jamás no puede ser, ni se quiere que sea, y no va a ser. La autoridad palestina no puede regresar de momento, porque no ha tenido el respaldo desde hace mucho tiempo, desde 2007, etcétera, etcétera. Israel no quiere volver a ocupar Gaza y enfangarse allí, ¿no? Claro. Luego, bueno, pues aunque no tenga una legitimidad inicial, pero es lo menos malo, y vamos a ver si empieza a funcionar de alguna manera. Al final se busca, y hay un cierto consenso en que lo ideal, pero claro, a muy largo plazo es la solución de 2 estados, que teóricamente sigue siendo lo más factible con una visión largoplacista. Pero claro, esto a su vez, hemos hablado del plan mucho ya y estamos en la primera fase todavía. Esto al final, en Israel, que es la parte que está ahí, vamos a decir, con una ventaja sobre el terreno, pero que ha cedido esa posibilidad de, bueno, perfecto, vamos a cambiar todo esto, vamos a ver qué se puede hacer, pues que se le presente unos plazos, unos calendarios diplomáticos que no sean realistas, que sean artificiales, que no le satisfagan, ¿no? Bueno, mira, por mucho que se le intente imponer, no sé cómo decirte, la realidad es la que manda. Y por mucho que se le intente imponer a Israel un calendario que no es real, no es que Israel no lo acepte, que lo está aceptando, pero bueno. Sí, a regañadientes. A regañadientes, ¿no? Es que los plazos del plan yo creo que son en un periodo tan, o sea, el alto el fuego, el desarme, la reconstrucción, en un periodo tan corto. Ten en cuenta que en Oriente Medio y en África, que también es una zona que conozco un poquito, el tiempo no corre como en Occidente. El tiempo se mide de otra manera, ¿no? Entonces, esos plazos quizás no sean realistas. Y yo creo que Israel, con lo que ha hecho, no se le va a imponer un calendario, ¿eh? Y están viendo a ver cómo va funcionando, ¿no? Israel yo creo que ve ese calendario, lo ha visto siempre demasiado optimista. Y luego además Israel como Estado democrático, pues tú no le puedes imponer determinadas cosas, ¿no? Ellos no pueden tolerar ataques terroristas, no pueden tolerar que la cosa vaya peor. Lo fundamental es su seguridad. Pues entonces, sin seguridad, este proceso y la paz no va a ser viable. Y todo esto no va a correr. Y a mí me da que si en algún momento ha habido una disensión y no ha habido todo el consenso posible, en estos momentos todo el establishment de seguridad israelí, Mossad, IDF, Consejo de Seguridad Nacional, yo creo que sí que están en la idea de que están unidos para que primero seguridad y luego el plan va avanzando, ¿no? Claro, es que Israel no quiere que si esto falla, el coste estratégico para ellos sea brutal. Hay voces, no sé hasta qué punto son verosímiles o no, que plantean la posibilidad de una base de Estados Unidos en la zona. Oye, tienes 600 o 700 a lo largo y ancho de todo el mundo y esa zona es desde luego una de las más calientes y más complejas del mundo y sería un poco un actor en la zona relevante. Pero claro, si eso se produjera, ¿qué supondría para la soberanía israelí por un lado? Porque es verdad que para la seguridad se supone que sería mejor, los medios de Estados Unidos son tremendos, pero la soberanía... Bueno, ahora mismo lo que hay allí, si no estoy equivocado, es un centro de coordinación cívico-militar. Ese centro tiene personal norteamericano, tiene personal israelí, tiene personal de otros países y bueno, pues están controlando un poquito el apoyo humanitario, las relaciones con ONGs, con determinadas agencias multinacionales, etcétera, etcétera, y van a ser, o están siendo, también están monitorizando todas las cosas malas, claro, hombre, o poco buenas que está haciendo Hamás, ¿no?
Pero yo creo que van a ser, o sea, como te diría yo, como el Core HQ, como decimos nosotros, el núcleo de ese cuartel general que vaya a dirigir la fuerza futura de estabilización y la fuerza que tenga que entrar allí a limpiar, desarmar o crear unas condiciones de seguridad. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué ventajas y desventajas? Porque todo tiene en esta vida su lado bueno y su lado malo, ¿no? Tiene ventajas de seguridad para Estados Unidos y para Israel, porque eso puede ser el inicio de una base pequeña, pero luego mucho mayor, pero ahí puede haber riesgos de soberanía de Israel en cuanto a subordinarse estratégicamente en cosas de política exterior y defensa a los Estados Unidos. Bueno, pues en ese balance hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar, ¿no? Por un lado, claro, a uno se le ocurre rápidamente, hay más seguridad, hay más medios de Estados Unidos, pero por otro dices, pues Irán tiene un sitio claro donde atacar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Irán ahora mismo tiene algún otro pequeño algún otro pequeño problema. Y también te admito cualquier comentario porque es tremendo lo que está sucediendo, las protestas, la represión de las protestas, una sociedad mayoritariamente joven y yo creo que fracturada respecto de la élite teocrática de los ayatolás, con lo que no sé cómo se va a gestionar eso en el país. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que aquí brevemente ha habido protestas en 2017, 2019, 2020, 2022, las últimas, que murió una chica que la cogió esa policía de la moral. De la moral, etcétera, etcétera. Ahora es ya más, ¿cómo te diría yo?, transversal. O sea, ya son más estudiantes, ya son comerciantes, ya se ha extendido por ciudades, es decir... Más sistémico, quizás. Exactamente. Es decir, Irán ahora mismo no está para muchas cosas, pero eso nos puede traer algún problema. ¿Por qué? Porque la presencia de Estados Unidos podría provocar que Irán se le ocurriera, o sea, da disuasión, pero a la vez puede provocar que o Irán o determinados proxies pues focalicen como objetivo fuerzas norteamericanas que están allí en Israel. Irán tiene que sopesar si quiere desviar la atención, focalizando con algún ataque a esa zona o no. Yo creo que nunca se sabe, pero a lo mejor si lo hace a través de proxies indirectos, pero no de Irán exactamente, porque es que ahora mismo el régimen está débil, ahora mismo económicamente está hundido, las sanciones, hay una corrupción sistémica, una inflación crónica, las protestas han crecido, también han crecido el número de muertos, Entonces vamos a ver qué pasa, porque en Irán todo puede pasar, todo puede pasar. En cualquier caso, por cerrar el asunto de la pseudobase o centro de coordinación cívico-militar, en ese marco híbrido de seguridad que tienen Estados Unidos, Israel, ¿cuál es tu opinión breve? ¿Está perdiendo Israel autonomía estratégica a cambio de seguridad, a cambio de esa garantía de Estados Unidos? Yo creo que un poquito sí. Y aquí hay que interrelacionar lo que es la geopolítica y lo que es todo lo que está pasando y también las personalidades de Trump y Netanyahu, ¿vale? De cara al exterior se llevan bien, pero ¿choque de trenes, quizá? Pues son dos personas con una personalidad muy acusada y yo creo que en lo íntimo tienen diferencias y el último ataque en Qatar, que yo creo que no hubo ahí un permiso muy explícito de Estados Unidos, tampoco yo creo que el Mossad y otras agencias estaban muy por la labor, pues ha desencadenado que alguien haya dicho vamos a controlar un poquito, atar un poco más corto. Exactamente, vuestra autonomía estratégica, ¿no? Entonces ahora va a haber una influencia, y la hay ya, de Estados Unidos muy importante. ¿Eso tiene ventajas? Pues tiene ventajas, sí, claro, tiene ventajas para la Fuerza de Defensa de Israel, que operativamente están un poquito más descargadas.
ese poder de Estados Unidos sobre Israel le está dando estabilidad y le está dando también buena imagen con otros estados árabes que tienen alianzas con Estados Unidos. Es decir, ahí se ha metido un poquito Estados Unidos, el gran hermano, a decirle a Israel, te voy a controlar y no vas a volver a hacer ninguna operación que yo no te haya autorizado o que no esté autorizado, ¿vale? Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. De todas maneras, el apoyo norteamericano va a continuar y va a existir para Israel. Permíteme, Carlos, volver a los palestinos, en este caso a una cuestión relacionada con, en cierto modo, con Occidente también. La autoridad palestina dice que en cumplimiento de esas tareas que se le van encargando, pues que ha conseguido desmantelar el sistema de pagos a las familias de los terroristas. Pero hay quien estudia ese asunto y dice que hubo un gasto de más de 200 millones de dólares en el pasado ejercicio. Al final uno se pregunta, países donantes como España, ¿cómo pueden justificar la ayuda sabiendo que no hay transparencia, que puede acabar refrendando la actividad terrorista? Bueno, es un problema muy delicado, ¿no? Porque los donantes europeos, entre ellos España, dicen que que esas ayudas son esenciales, pues para prevenir el colapso humanitario en Gaza, para mantener la economía en Cisjordania, en Judea y Samaria, para apoyar esa gobernanza civil básica del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que estar claro es que tiene que haber unas garantías de rendición de cuentas por parte de la autoridad palestina. Tiene que haber unas reformas claras, tiene que haber una auditoría externa, porque hay gente que se está enriqueciendo con la ayuda humanitaria en Gaza. Y hay gente que se está enriqueciendo con esa ayuda en Cisjordania, o que se está utilizando para otras cosas. Mira, hace poco, yo no sé si fue ayer o antes de ayer o hace unos días, ha habido manifestaciones, porque efectivamente la autoridad palestina ya ha cambiado el sistema y en vez de darlo directamente por las acciones terroristas y tal, sino que se lo está dando por las condiciones económicas que tienen esos presos o esas familias de presos, etcétera, etcétera. Pero es que todavía no... Israel, eso le parece que es una reforma cosmética inútil y que no es profunda. Es que lo mejor es que se sepa exactamente cómo se utilizan esos fondos, dónde van esos fondos y si esos fondos no incentivan la continuación de la violencia, ¿no? Claro, que sería un sinsentido, estar inmersos en un proceso de paz, poniendo garantías y que se esté financiando que siga la violencia. Claro, que es lo más importante, ¿no? Y yo creo que no es pedir mucho, ¿no? Hemos hablado de coyuntura, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de los palestinos, pero falta hablar de Israel. Israel vive un momento social complejo. Es evidente que es un sistema democrático, pero que tiene quejas entre ellos mismos, internas. Hay una fricción entre ese nacionalismo religioso, los más pragmáticos. ¿En qué punto está Israel ahora mismo? Bueno, pues yo creo que ahora está en un punto de una... Así como después del 7 de octubre hubo una cohesión enorme en Israel y se unieron, primero era hacer frente a lo que les había llegado, a esos terribles hechos durante el 7 de octubre, pero ahora yo creo que hay una cierta... ya no hay tanta cohesión como había antes, ¿no? Efectivamente, como tú decías, hay un sector un poquito más, no sé cómo decirte, que prioriza la seguridad, la estabilidad, un poquito más pragmático, un poquito más progresista. Y luego hay un sector más nacionalista, más ultraortodoxo, más religioso, ¿no? Que están friccionando, ¿no? Y aunque Israel, las instituciones que tiene, pues han mantenido su, no sé cómo decirte, a lo largo de los tiempos, las décadas, etcétera, etcétera, una cierta resiliencia histórica, pues ojo, porque estas divisiones internas en cuanto al servicio militar, las relaciones con los ultraortodoxos, la prioridad de seguridad, pues pueden erosionar, ¿no? Fíjate que tenemos el juicio contra Netanyahu, fíjate que tenemos unas futuras elecciones en este año
que pueden ser antes o después del verano, dependiendo de que algo pase o de que el gobierno de Netanyahu caiga. Anda por ahí Bennett, que está subiendo mucho en las encuestas, que es un candidato muy creíble. Lo que pasa es que yo creo que le falta un poquito de punch. Pues me lo has quitado de aparato político, ¿no? De conformación de una alternativa real, ¿no? Y luego está Irán, pues un poquito molestando, ¿no? Le está haciendo, fíjate que le está haciendo, a mí eso me recuerda cuando ETA atentó contra Aznar, porque parece que ETA sabía que a lo mejor iba a salir presidente. Resulta que ahora Irán está vigilando a Bennett, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es por algo, ¿no? Entonces es un cóctel muy peligroso, es como otro frente, un frente interno que tiene Israel y que tiene que solucionar. En el que has hablado, en ese frente interno, de la ley de servicio militar de los ortodoxos. Hay que ver que son minoría, pero tienen mucho poder y se resisten como gato panza arriba a cumplir con sus obligaciones militares, que las llevan en el ADN todos los ciudadanos israelíes en general. Pero has mencionado también la política interna. He escuchado que Netanyahu está colocando en puestos clave a leales, que bueno, es un movimiento relativamente normal para cualquiera, ¿no? Son puestos de confianza, pero también sabemos que va a haber investigaciones por el 7 de octubre y que va a tener que darse cuenta de todo aquello. No sé si son claves de lo que va a suceder en Israel a futuro. Bueno, yo, vamos, no sé cómo decirte, también desde fuera es muy difícil verlo, ¿no? Pero no tengo una evidencia pública y notoria de que esas maniobras, o posibles maniobras de colocar a gente afín, tanto en el Mossad como en las IDF o en otro sitio, puedan beneficiar a Netanyahu. Yo te puedo decir que el nuevo líder del Mossad, Roman Goffman, es un hombre con un prestigio muy grande. Tiene una carrera operativa en combate bastante importante, tiene un perfil técnico y aunque bueno haya estado en un momento un poquito metido en política de asesor, pero tiene un perfil técnico muy bueno, ¿no? Es especialista en Irán, en la guerra encubierta, en cooperación internacional con otros servicios, y de la profesionalidad de Eyal Zamir, del jefe de la IDF, yo no tengo ninguna duda, entre otras cosas porque bueno pues tengo amigos y compañeros que me hablan bastante bien de sus acciones. Y lo del servicio militar y el problema con los ultraortodoxos y la ley, yo creo que algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar para restañar heridas. Fíjate todas las bajas de soldados israelíes que ha habido. Bajas y heridos. Entonces es muy difícil ver a personas que no hacen el servicio militar, que reciben una educación desde la primaria diferente a la del resto del pueblo judío, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar y algo, no sé si lo cambiará, yo creo que Netanyahu lo dudo, pero posiblemente un gobierno posterior algo tendrá que hacer para restañar heridas, ¿no? Hablabas de entornos y de fuerzas externas también. La salida de UNIFIL del Líbano deja un vacío peligroso. Tú has estado en el Líbano. Hezbollah ha estado descabezado, lo ha descabezado Israel de forma muy eficaz, pero yo supongo que si se retiran las fuerzas internacionales hay campo abierto o más facilidad para que ese proxy renazca, ese proxy de Irán. Bueno, seguimos teniendo choques entre las IDF y Hezbollah en el sur. Y tanto en el sur como en el Valle de la Bekaa y en otras zonas de Líbano. Entre otras cosas porque Hezbollah está muy disminuido en sus capacidades, pero la hidra, la serpiente, intenta volver a crecer, ¿no? Intenta volver a hacer daño. Fíjate, las LAF, creo que ayer, declararon operacionalmente que tenían controlada toda la zona al sur del Litani, es decir, la zona donde están Naciones Unidas. Bueno, mira, por mi experiencia trabajando allí, y no la mía solo, sino la de otros compañeros y de otras agrupaciones que han estado ahí,
Bueno, eso hay que cogerlo no con alfileres, sino con alfilerísimos, porque las LAF son lo que son y su poder militar es el que es, punto final, ¿no? Entonces vamos a ver, si la cosa se complica, a lo mejor puede haber una intervención israelí. Claro. Hablabas de choques y cuando hay choques, sobre todo en esta zona, nos encontramos con otra batalla, que es la de saber realmente qué ha pasado. Y ahí entra precisamente la desinformación, ¿no? Se habla de autores, se habla de víctimas, pero ¿cómo nos aclaramos ahí? Bueno, aquí hay que tener la cabeza muy fría porque la desinformación desde el 7 de octubre ha sido brutal. Para empezar, al día siguiente del 7 de octubre ya había desinformación y campañas de propaganda contra Israel, etcétera, etcétera. Luego, todo esto estaba organizado desde mucho antes, ¿vale? Yo creo que hay una proliferación de datos no verificados y que todas esas agencias y organismos internacionales pues harían bien en tener un poco de transferencia metodológica, en cruzar los datos, en revisar sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces esta desinformación no hay un actor único, ¿no? Es un, ¿cómo te diría yo, no? Un ecosistema de desinformación brutal, ahora un poquito más debilitado, ¿no? Pero en ese ecosistema pues ha habido el aparato mediático de Hamás, las redes iraníes, activismo digital con una ideología muy clara, periodismo militante, etcétera, etcétera. Yo creo que el problema no es la mentira, ¿no? El problema es la falta de verificación crítica, y la manipulación, independientemente de que, bueno, pues hay muertos reales, de que hay datos reales y que en una guerra se ha hecho mucho daño. Se nos va el tiempo, hay muchos asuntos que se nos quedan en el tintero, pero tenemos un minuto para finalizar. Se nos quedan cuestiones como la influencia de los acuerdos de Abraham, teniendo a Trump de por medio, seguro que relevantes, la relación entre Israel y Arabia Saudita, la venta de los F-35 a Arabia Saudita, como equilibra o no equilibra, la posibilidad de una administración temporal árabe que llegaste a mencionar en alguna entrevista anterior. Una reflexión final, que tenemos 50 segundos. Bueno, mira, 50 segundos. Yo te voy a decir una cosa. El principal obstáculo ahora mismo es el desarme de Hamás para todo lo de Gaza. Y como siempre me pides lo de la bola de cristal, y yo te digo que yo no la tengo, pero siempre me tiro al charco y algún día aprenderé a no tirarme al charco. Pues mira, entre el 2026 y el 2030, en estos años, yo te digo una cosa. Todo este conflicto no se va a decidir es que lo tengo escrito porque lo quería decir en estos segundos, ¿no? No se va a decidir por tratados de paz, sino por varias variables que son un poquito duras, ¿no? La capacidad real de desarmar a Hamás de una vez por todas, el grado de debilitamiento interno del régimen iraní, que va a ser importante, y la evolución política interna de Israel post-Netanyahu, que va a ser importante. Pues por ese triángulo clave nos vamos a despedir. Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Rafa, muchísimas gracias.